Nuevo bloque en La Voz de la Ciudad. Seguimos con más información, charlando de temas que seguramente afectan a alguien de la familia, amigos, conocidos. Llegan los días más fríos y a no todos les pega de la misma manera. Hay personas que quizás empiezan a sufrir alguna tristeza o inclusive depresión, ¿no? Sí, el otoño, el invierno, días cortos, ¿no? Los domingos. Pareciera que son los momentos en donde quizás, bueno, el ánimo no es el mejor. Y para hablar acerca de este tema, para que nos dé algunos consejos sobre cómo salir de estas situaciones y además sobre cómo ayudar, está Alexis Alderete, psicólogo, aquí con nosotros. Lo recibimos. ¿Qué tal, Alexis? Hola, ¿Cómo Alexis. estás? Bienvenido. Bienvenido. Hola, Nahuel. Hola, Leonora. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Al fin nos conocemos Exactamente. personalmente. Tanto Zoom. Bienvenido. Bueno, Gracias. Y en este caso estaba pensando que ya venimos de 3 días de lluvia, de frío, y recién nos comentabas, te llegaron un montón de consultas. Sí, así es. Llegaron un montón de consultas. Esto es más que nada porque los días se van haciendo mucho más cortos, no hay tanta exposición a la luz solar y esto produce diferentes cambios en las personas. Más que nada produce cambios en el nivel de serotonina, una hormona que se llama la hormona de la felicidad. Entonces las personas se empiezan a sentir mucho más tristes, con falta de energía, se encierran mucho más. Entonces este trastorno afectivo estacional es un tipo de depresión que tiene un patrón estacional. Sus síntomas comienzan en otoño o en invierno y siempre suelen remitirse en primavera o en verano. Y para que se diagnostique tiene que pasar 2 periodos estacionales, o sea que tiene que darse durante 2 años. ¿2 años? Exactamente, tiene que repetirse durante 2 años para que se diagnostique la depresión, porque hay que entender que es una depresión que los síntomas tienen que durar. Se repite esos 2 años ahí porque ya es un síntoma. Sí, exactamente, porque si no se puede diagnosticar como si fuera una depresión típica nomás. Claro. Ahora, pero perdón por la ignorancia, pero digo, ¿2 años continuado o en estos periodos? No, en estos periodos. Se llama depresión con un patrón estacional. O sea que sus síntomas aparecen en otoño, en invierno, duran estos meses y luego los síntomas remiten en primavera y en verano. ¿Y cuáles son esos síntomas? Digo, no tengo ganas de salir de la cama, empiezo a no poder dormir bien. Digo, ¿cómo se representa eso? Bien, los síntomas más típicos son la falta de energía, las personas se sienten más cansadas, no tiene ganas de salir al exterior, se va alejando de aquellas actividades cotidianas que va teniendo en su día a día, hay alteraciones en el sueño, la persona empieza a dormir mucho más, se acuesta mucho más tarde, o por ahí le cuesta muchísimo levantarse durante la mañana o duerme por ahí horas más en exceso durante la siesta. También lo que aparece es que la persona empieza a retraerse en sus vínculos sociales, empieza a estar mucho más aislada en su casa y aparecen estos pensamientos negativos recurrentes de no querer salir, que no es suficiente, de que hace frío, e incluso la imagen típica de la persona, bueno, acostada y comiendo en la cama. Claro, con las series. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, porque estaría bueno aclarar, y entiendo que a eso apuntabas recién cuando decías, bueno, esto tiene que pasar a lo largo de un tiempo, porque claro, cuando hace frío, cuando todos tenemos ganas de quedarnos en casa, comer en la cama, acostarnos, dormir un rato más. Lo que pasa es que una cosa es algo excepcional, entiendo, un domingo que te quedaste un rato más en la cama y otra cosa es cuando esto es repetitivo. Si lo identifico en un ser querido, ¿cómo lo ayudo, Alexis? Bien, esto como vos nombraste muy bien, que hay que empezar a entender lo que es una emoción, que es la tristeza, que puede ser ante un evento o una situación particular que dura un par de días, y esto es un patrón recurrente, que es un trastorno depresivo mayor, que tiene una duración muchísimo más intensa y duradera en el tiempo. Entonces, lo que se puede ver en la persona son sentimientos de tristeza, la persona tiene cambios de humor mucho más irritable, durante el día puede estar bien y a la noche está con cambios de humor. Y hay que entender que también son cambios a nivel biológico, que son en las hormonas, y también en la hormona de la felicidad, que es la serotonina, y la melatonina, que la melatonina es aquella hormona que te regula el sueño, los ciclos circadianos del despertarse y el del dormir. Entonces, la persona puede acostarse mucho más temprano o acostarse mucho más tarde. Entonces, todos estos síntomas van a hacer que la persona tenga cambios recurrentes en su vida cotidiana, pero también internos. Claro. Recién mencionabas esto de la gente se queda durmiendo la siesta, un poquito más de lo habitual. Digo, ¿quiénes están más propensos a esto? Bien. ¿Los adultos mayores que están en la casa todo el día? ¿O quizás aquella persona que tiene que ir a trabajar, pero lleva consigo esa depresión?
Bien, esa pregunta es muy interesante porque este trastorno se da en una población muy específica. Suele diagnosticarse con mayor intensidad, con mayor frecuencia en las mujeres jóvenes de entre 18 y 20 años en adelante. Mirá. Y esto tiene que ver más que nada por una cuestión biológica en que las mujeres el nivel de serotonina es un 50% menor que el de los hombres. Entonces esos cambios en el descenso afectan con mayor intensidad. Y también por una cuestión psicosocial y cultural en que las mujeres están más conectadas con las emociones, están más conectadas y propensas a poder contar qué es lo que están atravesando y están más conectadas obviamente y son más propensas a hacer terapia. Ahora, hay un trasfondo para esto, digamos, hay un algo que te está pasando y que después las condiciones del entorno, climáticas, esto del día más corto, oscuro, incluso muchas veces pasa los domingos, ¿no? Cuando por ahí uno está con mayor soledad en su casa y demás, tiene que haber un trasfondo, digamos, para que todo ese contexto despierte esa depresión. Sí, exactamente. Hay que entender que toda conducta humana siempre va a estar alterada o es causal por diferentes factores, ya sean hormonales, psicosociales, incluso pensamientos propios de la persona, incluso la propia creencia central que tiene la persona, cómo fue criada, cómo fue educada. Entonces, todos estos componentes van a hacer que tenga una respuesta o una forma de afrontar la vida o situaciones, por ahí una forma mucho más triste, otra una forma más enérgica, y todo va a depender de una forma individual. Hay que entender que estos diagnósticos son a nivel poblacional, pero a cada persona le va a afectar de una forma mucho más individual o mucho más intensa. ¿Cuáles son esos consejos que podemos dar a nuestros televidentes que están del otro lado para tratar de revertir esta situación? Bien, lo que yo siempre, lo que más recomiendo como primer ejercicio, como primer forma de poder afrontar diferentes momentos o malestares que está atravesando la persona es hacer terapia. Una terapia que es específica para esta situación es la terapia cognitivo-conductual, que va a ayudar a la persona a reconocer estos patrones de pensamiento que están distorsionados y obviamente la va a ayudar a poder cambiar las conductas. Después también la persona puede incorporar hábitos saludables. Esto es mejorar la alimentación que va teniendo durante el invierno, no comer en exceso, hacer ejercicio de forma regular y también obviamente manejar y a tener un buen hábito de sueño, dormirse a cierta hora, despertarse a cierta hora, y todo esto va a hacer que la persona tenga cierta motivación y cierta ayuda para poder enfrentar el día a día. Ahora, Alexis, creo que hay dos momentos complicados, sobre todo, bueno, cuando le pasa a un ser querido, a alguien de nuestro entorno, y también cuando le pasa a uno, bueno, digamos, a uno mismo, a una persona, que es el momento de reconocer y ejecutar. Porque, bueno, después cuando uno toma cierto hábito de la actividad y demás, pero ¿cómo convenzo a aquella persona que está en depresión de que tiene que salir de ese lugar? Y cómo uno, cuando ya, digamos, alguien que está viendo en su casa y asume que está en estas condiciones, dice, bueno, hasta acá llegué, necesito ayuda. ¿Cómo se pide esa ayuda? Bien, la forma por ahí más normal o más común que se suele poder afrontar, que nosotros los psicólogos y los profesionales de la salud mental hacemos y aconsejamos, es poder visibilizar aquellos cambios que vas teniendo vos en tu vida cotidiana, que siempre tienen que ver que sean intensos. Una persona puede tener un estado de ánimo que puede subir o bajar de forma continua, pero que no es tan intenso. Hay que entender que el estado de ánimo siempre corre como en un carril, pero si vos te pasás de ese carril por arriba o por abajo, eso es una señal que vos estás atravesando por una situación mucho más compleja y que requiere tanto de un psicólogo o como un psiquiatra. Entonces esto le va a ayudar y servir a la persona de que necesita realmente una ayuda. Recién hablabas de que afecta principalmente a mujeres jóvenes. ¿Cuánto influyen las redes sociales en este momento donde hay que mostrar, contar, verse bien? Y capaz que interiormente la estás pasando pésimo. Hoy veíamos también un video de Lali Espósito, ¿no? Estábamos mirando en la redacción. Ella cuenta que tiene giras por todo el mundo, le está yendo bárbaro en su trabajo, pero que está sufriendo de trastornos de ansiedad por este contexto que está viviendo. Exactamente esto que vos dijiste es muy importante, que empezar a visibilizar lo que es la importancia de la salud mental, y estas personas o personajes o influencers, la verdad que están dándole muchísima voz, tanto la Joaquín también hace poco habló sobre la salud mental que estaba atravesando. Entonces hay que empezar a reconocer y darse cuenta de que uno está atravesando por un problema, reconocerlo es el primer paso y empezar a comentarlo, y no querer siempre mostrar una cara de felicidad o una máscara de algo que realmente no es. Las redes sociales a veces te muestran cosas positivas y negativas, pero uno no siempre tiene que estar feliz o mostrarse realmente como una máscara. Y pensaba también en los patrones culturales. Recién decías redes sociales, mujeres.
hay muchos patrones culturales que están detrás de la mujer, ¿no? Esto de la maternidad, tener que tener pareja, digo, y por ahí se juzga a aquella mujer que, bueno, dice, bueno, yo prefiero ser madre en algunos años, hoy elijo otra cosa, en este momento de mi vida quiero otra cosa, y sobre la mujer por ahí recaen muchos patrones culturales. ¿Influye también esto? Sí, por supuesto, es una muy buena forma de expresarlo como vos tuviste. La mujer está mucho más presionada que el hombre por ahí para estar tanto económicamente, profesionalmente y también cumplir el rol de maternidad a determinada edad. Si la mujer no cumplió un rol de maternidad a cierta edad o decide por propia voluntad no ejercer esa maternidad, la verdad que va a ser muy mal vista. Hoy en día, por más que nosotros queramos visibilizarlo o no visibilizarlo, los roles culturales están muy impuestos. ¿Y cuánto influye precisamente la familia en el bienestar de la persona que está sufriendo depresión? Quizás pensaba en alguna persona que vive sola y que llega a su casa y que no tiene con quién hablar, con quién compartir. Pero bueno, de repente quiere levantar el teléfono y hablar con su mamá, con su papá, con sus hermanos o con un amigo. La importancia del rol de la familia en este momento en detectar la situación y generar un ambiente propicio para que esa persona pueda salir adelante, ¿no? Eso de lo que hablás vos se llama la red de contención que tiene que tener toda persona para poder saber pedir ayuda en el momento que sea correcto. La familia es muy importante, pero también los amigos. Nosotros, como hablaste, hay mucha gente que por ahí viene del interior de esta población que es adulta joven y que realmente están solas en sus departamentos, no tiene que perder contacto con sus familias o generar nuevos vínculos con sus amistades o con personas que sean cercanas. Vivimos en departamento y mucho en capital, entonces con un vecino, con una vecina, y saber que algo te está pasando, y si vos tenés algún amigo o alguna amiga que de repente no ves en el departamento durante muchos días, tocarle la puerta y decirle, mira, ¿qué te está pasando? ¿Necesitas algo que te pueda ayudar a comprar? Eso es de mucha importancia. Claro. Pensaba en darle identidad al otro, ¿no? Decir, te tengo en cuenta, te contemplo. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Porque muchas veces hay situaciones en las que los afectos más cercanos de pares se van perdiendo, hermanas, hermanos, amigos, vecinos, por una cuestión que tiene que ver con la edad y la vida. ¿Cómo se acompaña a esos adultos mayores que, bueno, se van quedando sin sus pares? Bien, los adultos mayores hay que darle más que nada una red de contención y más que nada darle cierta utilidad, que ellos puedan poder propagar su conocimiento e información y que se sientan útiles en diferentes situaciones. Van a tener experiencias, ellos tuvieron un trabajo determinado, atravesaron por diferentes situaciones y lo que ellos quieren es más que nada ser útiles y poder transmitir ese conocimiento y esas experiencias de vida a personas jóvenes. Por esto es muy importante y que se vio durante la pandemia que muchos adultos mayores se vinculaban con los adultos jóvenes. Entonces cada uno buscaba un abuelo y el adulto mayor buscaba una persona a quien repartirle esa experiencia. Bien, súper interesante, Alexis. La verdad que son puntos que tenemos que tener en cuenta en este momento en donde llega el frío, llegan estos días que uno tiende a quedarse en su casa, a guardarse, pero hay que detectar rápidamente cuando ya estamos hablando de, no un bajón del momento o un momento placentero de quedarse en casa, sino de ya está afectando nuestra salud y nuestra psiquis, ¿no? Exactamente. Lo que yo siempre considero es que este patrón específico de trastorno afectivo estacional, siempre sus síntomas a veces duran más de 2 semanas. Entonces, cuando vos durante más de 2 semanas o 15 días notás ciertos cambios y que no podés mejorar por vos mismo, empezar a pedir ayuda o hablar con alguien que probablemente te acompañe en este proceso. Y a involucrarse, a ayudar, ¿no? Si uno ve que alguien está en esa situación, no subestimar, no decir no sale porque no quiere. Hay algo que le está pasando y quizás si no puede solo, atenderle una mano para ayudar. Hay que hablar de lo que nos pasa. Claro, absolutamente. Bueno, Alexis Alderete, psicólogo, gracias por haber venido. Esta nota va a estar en YouTube, así que también pueden verla allí en YouTube. Muchas gracias. A ustedes, Eleonora, Nahuel, muchas gracias. Un placer. Bueno, hablar, a charlar, a salir adelante. Nosotros, momento de hacer una nueva pausa. Breve, ya volvemos.